Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 853 del manga, el cual, aunque se haya notado bastante que ha vuelto a ser un capítulo de transición, sobre todo en la segunda mitad del capítulo, ha tenido un par de revelaciones muy interesantes. Ha tenido su parte de gracia con Big Mom usando a Brook como su mascota y su parte emocional con Luffy hablando con Reyu acerca de Sanji pensando en él. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. Habiendo dicho todo esto, empecemos. Aunque la portada sea graciosa debido a que aparece Bartolomeo junto a Gambia contándoles a unas tortugas anécdotas de los Mugiwaras mientras todos lloran emocionados, parece no ser muy relevante al no parecer guardar ningún tipo de secreto, pero sí que cuenta un detalle que a algunos os puede parecer interesante y que puede que hasta algunos no os hayáis enterado, ya que en ciertas traducciones al español han decidido omitir el mensaje, y es que Oda junto con las personas que trabaja se han abierto un Twitter para hablar de cosas relacionadas con One Piece, y sobre todo en este año se supone que contarán cosas muy importantes porque, como ya todos sabemos, es el 20 aniversario de One Piece. Su Twitter, como es lógico, está en japonés, pero si queréis seguirles os dejaré el link en la descripción. El capítulo, curiosamente, comienza con una doble página, con Big Mom habiendo capturado a Brook en la sala de los tesoros tras dejarlo en un muy mal estado en su pelea, concretamente en calzoncillos y con varios huesos rotos, y acariciándolo como si fuese su mascota, algo que me ha hecho muchísima gracia, sobre todo por la adorable cara que pone la Yonko. Tras deducir Lin Lin como Brook es el archienemigo de todos los soldados de ajedrez, pasa a explicarnos por qué el poder de Brook no afecta ni en Napoleón el bicornio, el sombrero de la Yonko, ni en Zeus el trueno, ni en Prometeo el sol, ya que estos tres son homies especiales al no poseer almas de gente normal, sino por poseer un alma de un nivel completamente diferente, el alma de la propia Big Mom, convirtiéndolos básicamente en sus clones. Quizás algunos os preguntéis el por qué Big Mom ha incluido a su sombrero cuando este no ha luchado en ningún momento y no parece tener algún tipo de poder destructivo al contrario de Zeus y Prometeo, pero os recuerdo que Napoleón tiene una habilidad especial que fue mostrada en anteriores capítulos y que el resto de los homies parecen no tener, la de comunicarse con absolutamente todos los homies estén donde estén. Esa creo que puede ser la razón de que le haya incluido. Y una pregunta que seguro que muchos os habéis hecho, al igual que me la he hecho yo, es si Brook no ha sido capaz de hacerles frente. Nami, en el caso de que recuperase la Vibra Card, ¿sería capaz de controlarlos? Yo diría que no, ya que al fin y al cabo, como bien ha dicho Big Mom, poseen su misma alma, por lo que esa Vibra Card, al poseer el poder de Big Mom con el que intimidaba al resto de los homies y los controlaba, emitiría el mismo poder que estos tres homies especiales y se quedaría contrarrestado sin poder controlarlos. Siguiendo con el capítulo, los soldados de ajedrez, tras revisar muy bien la ropa y pertenencias de Brook, confirman cómo el músico no ha robado absolutamente nada, pero si os fijáis bien en las palabras de uno de los soldados, dice que no hay nada dentro del cilindro. ¿No os parece esto muy sospechoso? Es decir, si Brook iba a hacer una copia del Poneglyph, debería de llevar un papel, porque dudo que se esperase que mágicamente fuese a haber un papel al lado del Poneglyph para hacerle una copia, y el cilindro probablemente lo llevase para guardar dicho papel, por lo que si no hay nada en el cilindro significa que el papel que debería de estar ahí dentro no está, algo que me hace creer que Brook sí que fue capaz de copiar el Poneglyph en un papel, pero que antes de guardarlo en el cilindro, con la aparición de Big Mom a sus espaldas, decidió esconderlo en otro lugar, por ejemplo en su guitarra, un objeto que desde que lo usó en su pelea contra los soldados de ajedrez no ha aparecido, ni parece que lo usó en su pelea contra Big Mom, ni parece que está entre los objetos que han repasado los soldados. Otra opción sería que lo hubiese guardado en su cráneo, pero si fuese así, imagino que Big Mom lo debería de haber visto a través de los ojos de Brook. Tras alegrarse Big Mom de que Brook no le haya robado nada, comienza a hablar acerca de que no va a volver a dejar que nadie le robe absolutamente nada, mencionando un error que cometió hace varios años con Roger, ya que este, con un poder extraño que involucraba su capacidad de escucharlo todo, fue capaz de leer el Poneglyph del camino de Big Mom y se le adelantó a la hora de llegar a Raftel, algo que no va a volver a dejar que se repita, ya que ella quiere ser la próxima que llegue a dicha isla gracias a un as en la manga que tiene, que se supone que desarrollará el mismo poder que tenía Roger.
Gracias a esta confesión de Big Mom sacamos en claro un par de cosas. La primera es que efectivamente, como ya nos venían dando a entender desde Zou, se pueden leer los poneglyphs sin saber el idioma que hay en ellos. Necesitarías tener la habilidad de escucharlo todo, como Oden, Roger, Momonosuke y Luffy, por lo que Kurohige quizás también posea dicha habilidad y no le sea necesario secuestrar a Robin. Y lo segundo es que, como era obvio, Big Mom es de la misma época de Roger y Shirohige. Esto se dio a entender claramente cuando se refirió a Luffy como el nieto de Garp, pero en el capítulo de hoy nos lo han dejado más que claro al darnos a entender que quizás hubo un enfrentamiento entre estos dos piratas. Al menos Roger consiguió entrar en el territorio de Big Mom y robarle el poneglyph del camino, al igual que lo está intentando hacer Luffy ahora, haciendo incluso que aumenten mucho las posibilidades de que en la época de Roger los yonkos ya existiesen. Siguiendo con el capítulo, Pudding aparece y Big Mom justo menciona que estaban hablando de ella, mientras que a la vez le pregunta si ya ha despertado el poder de su tercer ojo, a lo que su hija le da a entender que no y que incluso puede que nunca lo haga debido a que es mestiza, algo que Big Mom no acepta argumentando que corre por sus venas la sangre de la extraña tribu de los tres ojos. Inmediatamente vemos cómo Pudding se entera de que Brook está ahí y para que nadie se entere de lo que le va a decir a su madre, le pide que vayan a su habitación y Lin Lin acepta encantadamente debido a que probablemente sea su hija favorita, aunque no sin antes Brook haberse enterado que Pudding es una mujer de tres ojos, al igual que ya se enteró Sanji en pasados capítulos. De nuevo, de todo esto hay un par de cosas que mencionar. Primero, el poder del tercer ojo de Pudding. Con las palabras que ha dicho Big Mom, que tiene un as en la manga que desarrollará el mismo poder que Roger y que cuando aparece Pudding dice que estaban hablando de ella, además de preguntarle sobre su tercer ojo, nos da a entender que ese tercer ojo despertará, si no es el mismo, un poder muy parecido al de escuchar todas las cosas, un poder que le permitirá entender lo que ponen los poneglyphs para poder ir a Raftel. Y lo segundo es, ¿qué va a decirle Pudding a Big Mom como para que tengan que ir a otra habitación? Teniendo en cuenta que propone irse a otra habitación tras ver a Brook, imagino que le dirá algo de los planes de la boda o de lo que recientemente le ha hecho a Reiyu. Dejamos a un lado todo el tema de Big Mom y pasamos al jardín del tercer piso, en el que vemos como Pedro y Tamago siguen peleando, aunque Tamago un poco cambiado desde su primera aparición, y es que resulta que, como dije hace varios capítulos, posee la Tama Tama no Mi, la paramecia del huevo, que cada vez que alguien rompe el huevo que Tamago tiene en su cuerpo provoca la evolución del propio Tamago cambiando de formas y volviéndose cada vez más fuerte, comenzando por ser un varón huevo, siguiendo con convertirse en un vizconde polluelo y llegando a convertirse hasta en conde pollo. Pero Pedro, harto de ver estas evoluciones, es cuando decide acabar todo con un ataque suicida, sacando muchas bombas y haciendo que exploten para acabar tanto con Tamago como con sus subordinados, entre ellos Panda Man, algo que parece conseguir, incluso él mismo se llega a salvar gracias a Carrot y Chopper. Y es que resulta que la Ming y el médico aparecieron en uno de los espejos de donde se encontraba Pedro para ayudarle, algo que finalmente ha resultado muy beneficioso para los tres. Tras Carrot alabar a Pedro debido a la rápida imaginación que ha tenido para crear un plan tan efectivo, Chopper explicarle cómo funciona el mundo espejo y Pedro ponerles al corriente de todo, la propia Carrot muestra el dibujo que hizo de sus compañeros con un estilo muy curioso pero que está realmente bien hecho, consiguiendo que los espejos sean capaces de reconocerlos y diciendo cómo Nami y Jinbe se encuentran juntos, algo que alegra y sorprende a todos los que se encontraban allí. Volvemos con Luffy, el cual ya ha llegado hasta el tercer piso y sigue tanto preguntando por Sanji con sus gritos como derrotando a todos los que se interponen en su camino hasta que pasa por enfrente de la enfermería y sin que los subordinados de Big Mom se den cuenta, Reiyu agarra a Luffy de su mano y lo mete a la enfermería para hablar con él. Tras hablar acerca de la maldad de Pudding y de cómo Sanji ya se había enterado de ello, Luffy muestra una gran preocupación por la pierna de Reiyu. Puede que esto sea una pequeña pista de Oda para darnos a entender que en un futuro Luffy estaría dispuesto a ayudarla como se viene comentando últimamente, pero la hermana de Sanji le dice que no es nada.
Reiyu sigue contándonos cómo Sanji ha decidido no huir, porque sigue preocupado sobre todo por el Baratie al correr peligro de ser atacados, algo que al propio Luffy le cabrea porque estaría dispuesto a protegerlos pese a tener que volver hasta el East Blue, cuando de repente la conversación se ve cortada al sonarle a Luffy la tripa por el hambre que tiene. Reiyu le ofrece comida, pero Luffy, recordando su promesa con Sanji, inmediatamente no la acepta, se levanta y tras despedirse de Reiyu salta desde la ventana para volver al lugar de la promesa. Pero antes de ver dónde cae, vemos a Sanji sentado dentro del castillo, recordando la amenaza de su padre bajo la que se encuentra y diciendo que ya no hay marcha atrás, dándonos a entender que se casará, para que finalmente veamos a Luffy caer encima de una casa, estar muy hambriento, tanto que casi no se puede mover, pero aún así le vemos dirigirse hacia el lugar de la promesa. Y aquí es donde acaba el capítulo. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que es un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!